algo está fallando en el corazón del sistema y los mercados ya lo están procesando antes de que la mayoría de los analistas puedan articularlo. Lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz no es una crisis regional contenida. Es una prueba de estrés aplicada simultáneamente sobre la arquitectura financiera global, la cadena de suministro de energía y la credibilidad de la potencia que durante 80 años ha garantizado el orden marítimo internacional. Y los números ya están respondiendo, con una lógica que va mucho más allá del ruido de corto plazo. Empecemos por donde empieza todo mercado serio, por el precio del riesgo. El petróleo no está subiendo porque hay una escasez física inmediata de crudo en los mercados de entrega. Está subiendo porque el mercado está comenzando a descontar algo mucho más profundo que una interrupción logística temporal. Está descontando la posibilidad de que la infraestructura institucional que permitía el flujo libre de energía a través del estrecho ya no sea garantizable por el actor que históricamente la respaldaba. Cuando esa garantía se debilita, no se ajusta solo el precio del barril, se ajusta la prima de riesgo de todo activo vinculado a la estabilidad del sistema energético global, que es decir, prácticamente todos los activos. La situación táctica sobre el terreno es la siguiente. Washington ha implementado un bloqueo naval sobre las exportaciones iraníes, con la expectativa de que el colapso económico interno en Irán generaría una capitulación política rápida. La lógica era la misma que impulsó la campaña de presión máxima durante el primer mandato. Es una lógica que el mercado ya evaluó una vez y que terminó sin el resultado esperado. Lo que es diferente ahora es el contexto estructural en el que esa apuesta se ejecuta. En aquel entonces, el sistema de compensación financiera global todavía estaba relativamente consolidado bajo arquitectura dólar. Hoy, ese sistema está siendo activamente fragmentado. Irán ha construido durante años una red de rutas alternativas, fundamentalmente a través de China, que reduce sustancialmente la efectividad del aislamiento. Las imágenes satelitales que han circulado en los últimos días muestran que los terminales iraníes siguen cargando crudo. Los tanques de almacenamiento no están llenos hasta el punto de colapso operativo. Las proyecciones que anticipaban un cierre forzado de pozos por exceso de inventario, una caída en la presión de los yacimientos y un daño irreversible a la infraestructura de producción no se han materializado en el cronograma que se estimaba. Esto no es un dato menor. Es una señal de que el mecanismo de transmisión del bloqueo no está funcionando con la eficiencia que sus diseñadores proyectaron. Y eso tiene implicaciones directas para cualquier modelo de escenario prospectivo. ¿Desde qué país nos estás viendo? Ahora bien, lo que el mercado está empezando a incorporar no es solo la ineficiencia táctica del bloqueo, es algo de mayor magnitud. La asimetría en la tolerancia al dolor entre los dos actores centrales del conflicto. Esta asimetría es el verdadero driver estructural que está moviendo los precios. Y entenderla correctamente es lo que separa un análisis superficial de uno que realmente sirve para posicionarse. Irán lleva décadas operando bajo presión económica severa. Su sistema interno tiene una enorme capacidad de absorción de deterioro nominal, construida a través de años de adaptación a sanciones, mercados paralelos, sustitución de importaciones forzada y redes de comercio informal. El umbral de ruptura política en Teherán no está determinado por indicadores macroeconómicos estándar, como la contracción del PIB o la tasa de inflación interanual. Está determinado por algo mucho más difuso y difícil de medir externamente. La percepción interna de que la amenaza existencial justifica cualquier nivel de sacrificio material. Washington, en cambio, opera bajo una restricción completamente distinta. La tolerancia al dolor económico doméstico en una democracia electoral con un ciclo legislativo en el horizonte es estructuralmente limitada. Los precios de la gasolina en los surtidores estadounidenses no son un indicador secundario de política exterior.
son el barómetro político más sensible del que dispone cualquier administración. Y lo que está ocurriendo en este momento es que los precios del combustible en el mercado interno americano están por encima de los niveles que existían cuando el conflicto estaba activo, antes del bloqueo. Es decir, la medida diseñada para presionar a Irán está generando más presión doméstica en Estados Unidos que la que generaba el conflicto abierto que el bloqueo pretendía sustituir. Esta es la contradicción central que el mercado está comenzando a procesar, y lo está haciendo con la velocidad y brutalidad característica de los mercados de energía, cuando descubren que el consenso previo estaba basado en un supuesto incorrecto. El flujo de capital institucional, en este contexto, sigue una lógica específica. Los fondos soberanos de las economías asiáticas, que más dependen del flujo energético a través del estrecho, están ajustando la composición de sus carteras de cobertura. No están saliendo de los activos de riesgo de forma masiva, porque la narrativa de superficie todavía sostiene que esto es una crisis temporal. Pero debajo de esa narrativa, la demanda de instrumentos de cobertura sobre energía y sobre volatilidad cambiaria en monedas de economías emergentes dependientes del petróleo importado está aumentando de forma sistemática. Eso es dinero que habla con más claridad que cualquier declaración oficial. La cobertura institucional revela expectativas que el discurso político no puede reconocer públicamente. Lo que hace esta situación especialmente compleja desde el punto de vista de la arquitectura financiera global es la entrada de China como variable activa en el equilibrio. Beijing ha anunciado con una claridad inusual que no aceptará la interdicción de buques chinos en el Océano Índico por parte de fuerzas navales estadounidenses, incluso si esos buques transportan petróleo iraní que Beijing ya ha adquirido contractualmente. Esta declaración no es retórica, es una definición de posición jurídica y operativa que tiene implicaciones directas sobre los flujos de comercio, sobre los cálculos de riesgo político de los aseguradores marítimos internacionales y sobre la prima de riesgo soberano de cualquier economía cuyas cadenas de suministro dependan del tránsito por rutas que ahora tienen dos poderes navales potencialmente en posición de conflicto. Para los aseguradores de Lloyd's y los mercados de cobertura de transporte marítimo, esto es un evento de reconfiguración de modelo. Las primas sobre rutas del Índico y el Golfo Pérsico no están reflejando todavía el escenario completo porque el mercado oficial todavía está anclado en la expectativa de resolución diplomática. Pero en los contratos de derivados de más corto plazo, en los spreads de seguros de fletes y en las posiciones abiertas en los mercados de opciones sobre crudo, hay una señal que no se puede ignorar. Alguien está pagando precio elevado para protegerse contra un escenario de escalada que el consenso público todavía no reconoce como probable. El segundo vector de presión es la dinámica de la curva de tipos en el contexto inflacionario que está generando este conflicto. Los bancos centrales de las economías importadoras de energía, tanto en Europa como en Asia, están en una posición extraordinariamente incómoda. La trayectoria de desinflación que justificaba el inicio de ciclos de relajación monetaria está siendo interrumpida por un shock externo de oferta energética que no responde a las herramientas convencionales de política monetaria. Subir tipos para controlar la inflación de energía destruye demanda interna sin resolver el problema de origen, que es un shock de oferta geopolítico. Mantener tipos para proteger el crecimiento permite que las expectativas de inflación se desarrollen y reduce la credibilidad de los bancos centrales como ancla de estabilidad nominal. No hay salida limpia de ese dilema y los mercados de renta fija soberana ya están empezando a incorporar esa restricción en la forma en que se están moviendo los spreads. La situación del mercado de bonos del Tesoro americano añade otra capa de complejidad. La narrativa oficial sostiene que la economía estadounidense mantiene un crecimiento robusto, con cifras de PIB que todavía son positivas en términos anualizados. Pero debajo de ese agregado,
la composición del crecimiento está cambiando de forma que no es neutral para el posicionamiento en renta fija. Los sectores más sensibles a los precios de la energía, el transporte, la manufactura intensiva en logística y el consumo discrecional de las clases medias están mostrando señales de presión que los agregados macroeconómicos todavía no capturan con precisión. Cuando esas señales se traduzcan en datos duros de empleo y consumo, el debate sobre la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal va a reactivarse con una intensidad que los mercados de futuros sobre tipos todavía no están descontando completamente. Y aquí es donde entra la variable que más frecuentemente se subestima en los análisis de esta situación: el impacto asimétrico sobre las economías europeas. El continente europeo, que ya había absorbido el shock energético de la disrupción con Rusia, se enfrenta ahora a una segunda ronda de presión sobre sus costos de importación de energía. La deuda soberana a los países periféricos europeos, que se había estabilizado bajo la expectativa de un ciclo de relajación del BCE, está comenzando a mostrar una vulnerabilidad que refleja ese doble shock acumulado. Los spreads entre bonos alemanes e italianos, entre deuda core y periférica, no se han movido todavía de forma dramática, porque el mercado todavía está operando bajo la expectativa de que el BCE puede gestionar la situación. Pero la capacidad del BCE para acomodar simultáneamente las necesidades fiscales de los estados más endeudados y mantener la credibilidad antiinflacionaria está siendo tensionada desde dos direcciones al mismo tiempo. La propuesta iraní de 3 fases que ha circulado en los últimos días es un elemento que el mercado todavía no ha procesado en su totalidad, porque su estructura tiene implicaciones que van más allá del caso bilateral Teherán-Washington. La propuesta implica la posibilidad de una reapertura de la economía iraní, una economía que por escala y potencial de crecimiento representa algo comparable a lo que fue la apertura de mercados postsoviéticos, en términos de oportunidades para el capital privado occidental y asiático. Las empresas europeas y asianas que operaron en Irán antes de la reimposición de sanciones en el primer mandato de Trump recuerdan perfectamente lo que esa presencia comercial representaba en términos de volumen. Una normalización, aunque sea parcial, tendría efectos de reconfiguración sobre los flujos de inversión directa, sobre la dinámica del mercado de crudo a mediano plazo y sobre la posición relativa del dólar en los circuitos de comercio regional. El problema es que la arquitectura de cualquier acuerdo posible tiene que resolver una contradicción fundamental. La parte que más concesiones tiene que hacer para llegar a un acuerdo es también la parte que enfrenta la mayor presión política interna para no hacer esas concesiones. Washington no puede negociar públicamente desde una posición de derrota reconocida, y al mismo tiempo, el margen que tiene para presentar cualquier acuerdo como una victoria requiere que el otro lado acepte términos que en este momento no tiene incentivos estructurales para aceptar. Irán ha mejorado su posición táctica desde que comenzó el conflicto. Controla el estrecho, ha demostrado capacidad de resistencia económica superior a lo proyectado, ha consolidado rutas comerciales alternativas con China y ha visto cómo la potencia que le hace frente se autoinflige daño económico a través del bloqueo. Negociar desde esa posición implica ceder activos que ahora tienen valor demostrado. Para los mercados de materias primas, el escenario de negociación tampoco es necesariamente bajista en el corto plazo. Si se produce un acuerdo que incluye levantamiento de sanciones y reapertura de exportaciones iraníes, el mercado tendría que digerir un incremento de oferta que en el mediano plazo presionaría los precios del crudo a la baja. Pero ese tránsito hacia el nuevo equilibrio no sería lineal ni inmediato. En el periodo de transición, mientras los términos del acuerdo se negocian, se verifican y se implementan, la incertidumbre sobre el volumen y el calendario de esa oferta adicional generaría volatilidad, que es, en sí misma, un activo para quienes están posicionados correctamente en los mercados de opciones sobre energía. El escenario alternativo,
el de reanudación de hostilidades militares, tiene implicaciones que el mercado todavía no está incorporando con la magnitud que correspondería si ese riesgo se materializara. No porque ese escenario sea el más probable en el horizonte inmediato, sino porque las consecuencias de segunda y tercera ronda de un nuevo ciclo de confrontación activa están siendo sistemáticamente subestimadas por los modelos de valoración convencionales. Un nuevo ciclo de ataques sobre infraestructura iraní con capacidad de respuesta intacta, porque los informes filtrados de los servicios de inteligencia sugieren que el arsenal de misiles de corto y mediano alcance está mucho menos degradado de lo que se había afirmado públicamente, no produciría el mismo resultado que el ciclo anterior. El impacto sobre los Emiratos Árabes Unidos, sobre las infraestructuras de producción en el Golfo y sobre las rutas de tránsito que alimentan a toda Asia sería de una magnitud diferente. Y ese tipo de shock sobre la oferta energética global no tiene precedentes recientes en el que los modelos de valoración puedan anclar sus estimaciones. El mercado de divisas está comenzando a reflejar estas presiones de una manera que todavía no es totalmente visible en los titulares, pero que es muy legible para quien sabe dónde mirar. Las monedas de las economías asiáticas más dependientes de la importación de energía han experimentado presión depreciatoria que no es completamente atribuible a diferenciales de tipos o a flujos de capital de riesgo convencionales. Hay un componente de reevaluación del costo real de la factura energética que está afectando los fundamentales de la balanza de pagos de esas economías. Y ese ajuste, cuando se transmita completamente a los precios de exportación y a los márgenes de las cadenas de valor manufactureras asiáticas, va a tener efectos sobre los flujos de comercio global que todavía no están incorporados en los modelos de consenso. La posición del yuan en todo esto merece atención específica. China está en una situación en la que su propia dependencia del petróleo del Golfo la hace vulnerable a la misma disrupción que está exacerbando. Pero simultáneamente, su disposición a absorber petróleo iraní a precios con descuento, a construir infraestructura de transporte terrestre alternativa y a defender esas rutas con declaraciones de posición explícitas, le está creando una ventaja competitiva estructural en el acceso a energía barata que sus competidores industriales occidentales y asiáticos no tienen. Si esa ventaja se mantiene durante un periodo sostenido, el impacto sobre los márgenes de competitividad relativa entre sectores industriales chinos y sus equivalentes en otras geografías podría ser significativo. Y eso tendría consecuencias sobre los flujos de inversión directa extranjera hacia China, sobre la valoración relativa de activos en renta variable china y sobre la trayectoria del yuan en los próximos trimestres. El stock de municiones y activos militares disponibles para sostener operaciones prolongadas es otro elemento que los mercados de defensa y los análisis de riesgo soberano ya están incorporando discretamente, pero con creciente urgencia. Las filtraciones de la semana pasada sobre el estado de los inventarios militares americanos no son un detalle operativo menor. Son información que afecta directamente la curva de poder de negociación en cualquier escenario diplomático, porque cualquier acuerdo se negocia siempre bajo la sombra implícita de la capacidad de coacción militar creíble. Si esa capacidad está más degradada de lo que la posición pública sugiere, los términos que Washington puede obtener en cualquier negociación son estructuralmente más débiles de lo que la narrativa oficial implica. Para los inversores institucionales con la exposición a renta variable americana, la variable más relevante que monitorear en este contexto no es el nivel del precio del petróleo per se, sino la velocidad de transmisión de ese precio al componente de inflación de servicios y a los márgenes de las empresas con cadenas de suministro intensivas en logística y energía. Si esa transmisión se acelera, el ciclo de revisión a la baja de estimaciones de beneficios empresariales puede llegar antes de lo que el consenso actual anticipa. Y eso cambiaría el perfil de riesgo de las posiciones largas en renta variable con valoraciones que todavía están construidas
sobre supuestos de márgenes normalizados. Lo que hay que monitorear en las próximas semanas con máxima atención es la evolución del estrecho en términos operativos. Cualquier señal de reapertura de canales diplomáticos que pueda alterar el escenario de bloqueo. La reacción de los bancos centrales asiáticos ante la presión sobre sus monedas y la forma en que el mercado de opciones sobre crudo reposiciona sus estructuras de cobertura a medida que el horizonte temporal de incertidumbre se extiende. Porque lo que está en juego no es solo el precio de un barril de petróleo, ni el resultado de una negociación bilateral. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema de garantías sobre el que se construyó el orden económico global de los últimos 80 años. Y cuando ese sistema empieza a mostrar grietas visibles, los mercados no esperan a que la historia declare al ganador. Ya están repricing la realidad que viene.